¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de cómo en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, pues encontramos cómo la verdad que se nos presenta, la información que se nos presenta, cambia de un momento a otro. Y esto lo vemos con toda esta situación de la pandemia, del coronavirus, de la crisis que esto significa, cómo nos presentan algunos datos y luego después esos datos ya no son válidos y surge otra nueva información y así van cambiando las cosas. Comento esto porque también muchas personas están acostumbradas a cambiar de opinión según las circunstancias de su vida. Cambian sus convicciones según las circunstancias por las que están pasando. Y pensando en ello, quiero compartir contigo 3 pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a entender algo acerca de la fidelidad. Quiero comenzar citando el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Dice la Escritura: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En este pasaje, Dios se presenta a su pueblo como el Dios fiel, el Dios que guarda el pacto, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que empeña su palabra y que cumple su palabra. Qué importante es que tú y yo comprendamos en este momento de crisis que podemos confiar en las palabras de alguien. Qué importante es que tú y yo podamos entender que las palabras de Dios son fieles, son verdaderas y Él ha empeñado su palabra de que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Dios se presenta a nosotros el día de hoy, en pleno siglo XXI, como el Dios que es fiel, el Dios que guarda, que cumple sus promesas, su palabra, que es consistente con lo que ha dicho, que no cambia, que no modifica su discurso, que lo que Él ha dicho permanece para siempre. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras permanecerán. El segundo pasaje que quiero compartir contigo lo encontramos en Números capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. La Escritura dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Por qué la Escritura nos dice que Dios es fiel? ¿O por qué debemos de creer que Dios es fiel? La respuesta está en este pasaje. Nosotros como personas somos muy dados, propensos a prometer y no cumplir, a decir cosas según nuestro estado de ánimo. Y así lo que dijimos hoy, mañana tal vez ya no tiene la misma importancia o tal vez ya no tenga ninguna validez. Cambiamos de opinión, cambiamos nuestro discurso, cambiamos nuestras convicciones, incluso muchas veces cambiamos nuestra manera de creer. Pues la Escritura nos dice que la diferencia entre Dios y nosotros es precisamente esta: que Dios no miente, que Dios no se arrepiente, es decir, que Dios no se desdice. En toda la Escritura nosotros vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis una misma consistencia en los dichos de Dios. Lo que Dios dijo en Génesis tiene vigencia y validez en Apocalipsis. Dios no cambia de opinión, Dios no deja de ser. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Nosotros entonces debemos de tener esta certeza y esta confianza en nuestras vidas de que el Dios que se nos presenta en la Biblia, el Dios verdadero, es el Dios que cumple cabalmente
cada una de sus promesas. Que ha cumplido sus promesas, que las está cumpliendo el día de hoy y que las va a cumplir en el futuro. Entonces, tenemos Dios es fiel, Dios se presenta a su pueblo como el Dios verdadero, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que cumple su palabra, el Dios que no miente, el Dios que no se desdice, el Dios que es consistente a través de la historia, a través de los siglos. Por último, quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37 al 39. Dice la Escritura: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo habla de su experiencia personal con Dios a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, es lo que podemos nosotros experimentar cuando tenemos una relación personal con el Señor. Cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios, cuando anhelamos esta presencia, cuando buscamos su palabra, cuando tenemos momentos con el Señor, vamos a experimentar, vamos a ver que la fidelidad de Dios es algo real. Dios tiene una promesa en su palabra donde dice: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y entonces vamos en oración, clamamos a Dios, ponemos nuestras cargas, nuestra necesidad en Él, y entonces de manera maravillosa vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas y cómo Él responde a nuestra necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué responde Dios a nuestra necesidad? Porque Él ha dicho que Él va a responder. Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Y cuando tú experimentas esta fidelidad de Dios en tu vida, en tu corazón, no como un concepto teológico, sino como algo real en tu vida, esto va a provocar en ti seguridad. Dice aquí el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro. En medio de tantas tribulaciones, en medio de tantas luchas, en medio de las tantas crisis que hemos pasado en nuestra vida, hoy estamos pasando por una situación muy compleja, muy complicada. Pues en medio de todo esto, tú y yo, confiando en la fidelidad de Dios, podemos estar seguros, tal y como lo cita aquí el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que aún en medio de crisis, que aún en medio de tribulaciones, que aún en medio de tantos peligros, de tantas situaciones complejas que estamos viviendo en nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros. No por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, no por nuestras capacidades, ni por nuestros talentos, sino porque Dios es fiel y Dios ha prometido que su palabra la va a cumplir. Entonces, cuando tú y yo experimentamos la fidelidad de Dios en nuestra vida, viene fruto de seguridad, de confianza, de esperanza, de gratitud, de mucha seguridad. Y podemos caminar en medio de todas estas crisis, en medio de toda esta situación incierta. Nosotros, confiando en la fidelidad de Dios, podemos estar seguros. Por ello, esta palabra del día de hoy, que nos exhorta, que nos invita a poner nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él es fiel y que Él va a cumplir en ti sus promesas, su propósito. Porque la palabra de Dios dice la Escritura que nunca regresa vacía y que siempre va a traer fruto, siempre. Hoy estamos pasando por una situación difícil, compleja. Deposita tu fe en aquel que es fiel, en aquel que permanece, que cumple su palabra, que no cambia, que es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Pon tu confianza en Cristo y verás la fidelidad de Dios en tu vida todos los días. Yo soy Alejandro Parra, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Me daría mucho gusto que compartieras con tus amigos y tus contactos este mensaje. Búscanos en nuestras redes sociales como Tiempo de Fe, en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima.